¡Hey! ¡Hola! ¿Quieren un tour navideño por la Killer Casa? ¡No! Primero por aquí nos recibe un reno mayordomo, seguido del panzón que en este año sí se puso la del Puebla. Aquí está la prueba, aunque no todos son míos sino también de mi familia. Luego por acá tenemos a mi favorito para cuando el abuelo dice que es hora de rezar y me prohíbe sacar TikTok para entretenerme. Luego sé que muchos dirán que soy adicto a Santa Claus, ya que esto prácticamente parece un altar al cerdo. Luego... la joya de la corona, o sea el árbol de Navidad, y debajo de él el nacimiento con un rey mago con un brazo roto, ya que el asno aplicó un Liam Payne y se aventó desde las alturas. ¿Disculpa? Es un chiste. Sí, solo fue un mal chiste. Árbol el cual está lleno de esferas de Disney. Sé que muchos dirán que no me canso de comerle las pelotas al ratón. Luego en el jardín unos bastones de caramelo que iluminan nuestro camino. También una serie tipo lluvia para los árboles. Y por si algunos creen que es broma mi adicción a Santa, ahí les va una ráfaga de tomas navideñas que lo confirman. ¡Ay, qué bonito! El jefazo de jefazos Kevin Feige, o sea el mandamás de Marvel Studios, oficialmente ha confirmado que Black Panther 3 ya está en desarrollo. Lo único que no especificó es si formará parte de la saga del multiverso y por lo tanto llenará uno de los varios huecos que aún siguen vacíos de la fase 6, o si pertenecerá a la próxima saga que tendrá como protagonistas a los mutantes, entre ellos Namor, quien al igual que Miss Marvel son de los pocos mutantes que existen actualmente en Tierra 616 del UCM, película la cual no sabemos de qué tratará, pero las tramas que quedaron abiertas en Black Panther 2 fue la de Shuri cediendo el manto del rey de Wakanda en Baku, mientras que ella por su parte porta el mando de Pantera Negra tras la muerte de su hermano T'Challa. También la de Okoye Eyo y Aneka pasando de ser Dora Milaje a Ángeles de la Medianoche, aunque no específicamente la Okoye vista en esta escena, ya que en la serie de Invasión Secreta se reveló que era un Skrull secuestrando al agente Everett Ross. También la de Namora decepcionada de que su rey cedió ante el poderío de Shuri, por lo que seguramente al igual que en los cómics Atuma liderará un golpe de estado en su contra, lo cual podría conducir a una serie individual del camarón con pies. También la de T'Challa Jr. heredero al trono de Wakanda, quien al no tener magia como Billy y Tommy Máximos para poder crecer con tan solo pensarlo, a sus 9 años está demasiado mocoso como para tener un rol importante, incluso para los Young Avengers todavía está muy verde, por lo que lo único que podría pasar es que tras la fusión de universos que veremos en Secret Wars, gracias al poder del guion T'Challa Jr. se perfile para tomar el manto que le pertenecía a su papá. ¡Wakanda por siempre! Y como extra todo indica que esta película tendrá un flashback al origen de Wakanda, ya que el actor Denzel Washington confirmó que tendrá un papel aún desconocido, que según insiders será nada más y nada menos que Bashenga, o sea el primer Black Panther de la historia que fue bendecido por la diosa Bast. Pero esperen, esta noticia vino acompañada de la salida de Nate Moore de Marvel Studios, quien ha producido proyectos como Capitán América Winter Soldier, Civil War y Eternals entre otras, pero no saldrá por problemas con el estudio sino todo lo contrario, ya que el calvo ha tenido una carrera tan exitosa que decidió crear su propia productora de cine, con la cual tendrá colaboraciones con Marvel Studios como será el caso precisamente de Black Panther 3, o sea prácticamente lo mismo que los hermanos Russo al haber creado la productora HBO, con la cual han creado películas como Extraction 1 y 2 de Netflix, Dick Rayman con Ryan Gosling, Cherry con Tom Holland y próximamente tanto Avengers Doomsday como Secret Wars, por lo que en resumen el pibe seguirá trabajando con Marvel pero ya no desde sus oficinas sino desde fuera. Jamás he visto a este hombre en toda mi vida. Y ahora sí, la noticia estelar. Tras la noticia de que Sony Pictures ha puesto en pausa / cancelado su universo Spider-Man, fuentes cercanas a la compañía han revelado una locura de información relacionada con el tema. La primera es que días antes de que empezara el rodaje de Madame Web, altos mandos de Sony leyeron el guión y decidieron borrar por completo varias páginas, a pesar de que ellos no son ni directores, ni escritores, ni mucho menos guionistas, sino por ser quienes ponen el billullo sobre la mesa, tienen el ego tan grande que creen que sus decisiones siempre son las correctas, lo cual no solo provocó inconsistencias en la trama y que el rodaje fuera todo un merequetengue, sino seguro muchos recordarán que durante la gira promocional de la película, Dakota Trasero Candente Johnson reveló que la película final no se parece en absoluto al guión que le entregaron cuando aceptó el papel, y sumado a esto no olvidemos los artes conceptuales descartados del Spider-Man de Tom Holland rompiéndose el hocico con el villano Ezequiel Sims, por lo que definitivamente vimos una película totalmente diferente a la original, así que será merecedora de un Release Original Madame Web Cut, o Zack Snyder se enojará por copiar
arruinarle su movida. Siento que es poco original. Luego el segundo detalle es que la propia Sony jura por su mamá que Morbius sí fue rentable para el estudio, ya que tuvo un presupuesto de $75 millones y una taquilla mundial de 167, por lo que si a esos 167 le quitamos la mitad por la cuestión de la repartición a cines, dan 83 millones, por lo que si confiamos en sus palabras sí hubo una pequeña ganancia de $8 millones. Pero ojo, el tercer detalle se relaciona directamente con el que les acabo de mencionar, ya que dice que Sony aumentó la participación de TSG en la película Kraven el Cazador de un 25 a un 50%, y esto con el motivo de minimizar las máximas pérdidas posibles durante el tiempo que esté en cartelera. Pero si no tienen ni idea de qué concha es TSG, es una compañía que se dedica a financiar películas de grandes estudios a cambio de recibir un porcentaje de las ganancias que genere. O sea, técnicamente es una aseguradora para estudios de cine, que en el caso de Sony en su contrato está estipulado que pueden aumentar la participación de TSG máximo 2 veces al año, y esto como medida de emergencia para cuando Sony considere que una de sus películas fracasará en taquilla, para de esa manera dividir las pérdidas con TSG y ya no sientan el cubetazo de agua tan fría sino un poco tibia, por lo que seguramente aplicaron lo mismo con Morbius para maximizar las ganancias. Al fin. Luego el siguiente detalle es que Marvel Studios jamás le impidió a Sony usar al Spider-Man de Tom Holland en sus películas. De hecho, jamás les impidieron usar a ningún Spider-Man, ni de los ya existentes ni de los nuevos, ya que los derechos le pertenecen a Sony, sino fueron ellos mismos quienes no quisieron incluir al Peter Parker de Tom en su universo, ya que creían que el público no aceptaría verlo en una película que no fuera del UCM, lo cual hasta cierto punto tienen razón. Prácticamente nadie quiere que el UCM tenga nada que ver con el apestoso Sonyverso, pero eso no quita el hecho de que sí nos gustaría que su universo Spider-Man tenga a un Spider-Man, en vez de a 20 villanos disfrazados de antihéroes y decenas de referencias al trepamuros que nunca han llegado a nada. ¡Es que eres tonto, coño! ¡Es que eres tonto! Y el último de los detalles es que altos mandos de Sony se han reunido para poner varias cartas sobre la mesa. La primera es la posibilidad de vender los derechos de Spider-Man a Disney, ya que saben que el ratón soltará tremenda millonada que llevará las acciones de Sony al cielo. La segunda es que si venden los derechos se estarían considerando a sí mismos como unos mediocres incapaces de crear buenas películas, por lo que tanto por reputación como por no perder una mina de oro vender los derechos arácnidos no es opción, y por lo tanto la tercera es aplicar un DC y reiniciar su universo desde cero, pero en esta ocasión contratando a una mente creativa encargada de absolutamente todos sus proyectos, o sea su propia versión de Kevin Feige o James Gunn. También contratar a un nuevo actor para interpretar a Spider-Man, nada de reciclar actores ni de recurrir a la nostalgia, también ser más selectivos con los personajes que sí vale la pena hacerles una película, como podría ser el caso de Miles Morales o Spider-Gwen, a cuáles vale la pena hacerles una serie como podría ser el caso de Black Cat, a cuáles dejarlos como personajes secundarios como es el caso de Jonah Jameson, y a cuáles dejarlos en los cómics sin que jamás vean la luz como sería el caso de The Wolf, o sea un albañil que después de un accidente se convirtió en un muro viviente. Pon esa cosa horrorosa ahí. O verás. Y por último poner el freno de mano para reestructurar su universo con calma, sin la más mínima prisa para asegurar calidad en sus proyectos. Así que tú comenta qué prefieres, darle una segunda oportunidad a Sony para hacer las cosas bien, o que definitivamente le vendan los derechos a Marvel Studios. Anda, Shrek. Firma. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué personaje arácnido te gustaría que le hicieran una serie. Un agradecimiento y un saludo especial a los miembros del canal. Y saludos para Frenchcore, Street Matador, Luis Alfredo Moreno, Jesús Perú, Nightwing, Daniel GJ, Kaito Kid que dice, Gwen Killer eructa. Mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? Y Ragan que dice, Gwen besa a la hija de Ted Kord. Te voy a pegar una follada que te va a dejar temblando. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra suricata te daré corazón.